Cada uno a Emanuel, bienvenidos nuevamente. Nos estamos viendo un sábado más. Gracias a Dios por la oportunidad que tengo de estar hoy acá delante de ustedes para hablar un poco sobre lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha preparado en mi corazón durante toda esta semana, durante todo este momento que hemos estado acá. Ya el día de mañana vamos a tener la reunión de oración. Ahí recuerden que está el papel atrás para poder anotarse. Si puedes venir desde la mañana hasta la noche, sos totalmente bienvenido. Y si por H o por B no puedes estar acá, ora desde donde estés, desde tu casa, desde tu trabajo. Aparta un momento porque es esencial. La iglesia está siendo atacada, no solo Emanuel, la iglesia en general, en Uruguay, en el mundo. Satanás quiere derivar lo que Dios está construyendo. Y a donde tú estés, sea acá, en tu casa, en el trabajo, a donde sea, aparta un momento. Es esencial, es primordial, no solamente para ti, para tu familia, pero para los demás. Porque hay muchos que dependemos de oraciones de personas que capaz ustedes no conocen. Por nosotros oran muchas personas, no solo en Uruguay, en varios países, y este ministerio, gracias a Dios, ha podido, gracias a Dios, ha podido subsistir y ha podido continuar por su gracia. Y es también gracias a todas esas personas que apartaron un momento para poder orar. Amén. Dicho eso, quiero comenzar la prédica de hoy. El título le puse la parte que más cuesta. La parte que más cuesta. Amén. Y quiero que me estén acompañando. Ahora va a aparecer en la pantalla en un momento en Hechos capítulo 12, versículo 7. Y fue algo que no esperé, fue algo que no preparé a propósito, sino fue Dios dándome la palabra. Justamente se podría decir que es la precuela de la prédica de la pastora de la semana pasada. Y gracias a Dios que fue hablando y que fue dándome la palabra. Y ¿a cuántos de acá les ha pasado, por ejemplo, de tratar de ganarse algo? O sea, yo cuando era pequeño, por ejemplo, cuando tenía una edad de 12, 13 o incluso más pequeño, estaba con mi familia y quería ganarme, yo qué sé, ir a un paseo o ir al cine o ir a cualquier lugar, y yo sabía que me lo tenía que ganar, entre comillas. Tenía que forzarme a hacer mandados, barrer la casa, hacer todos los quehaceres de la casa para poder ganarme el favor de mis padres. Y bueno, creo que muchos de acá nos ha pasado, no solo con nuestros padres, sino con nuestros jefes en los trabajos, siempre tratar de hacer horas extra para quedar bien y poder pedir el día de mañana un día libre o un día que pueda salir temprano. Y siempre estamos en eso de hacer algo con un beneficio, hacer algo para que me puedan dar una cosa. A mí, por ejemplo, como dije, yo barría, ordenaba mi cuarto, hacía los mandados, tenía que ir a buscar un refresco al supermercado, iba y trataba de hacer todo lo posible para el día de mañana que ellos me dieran el sí. Con mi padre funcionaba siempre. La única condición que me daba era que no saliera del país. Y si saliera del país, que llevaba el pasaporte, nomás. Pero con mi madre siempre era más complicado, era más estricta. Era quién va a estar ahí, a qué hora volvés, qué va a suceder. Le tenía que dar un cronograma de todo lo que iba a suceder durante ese momento. Entonces siempre era más delicado y uno tenía que ver cómo manejar el asunto. Pero hay algo en esta historia, y ya quiero ir a Hechos capítulo 12, versículo 7. Hay algo que me conectó con el hecho de ganarme un premio o ganarme eso que tanto deseo. Vemos la historia de Pedro. Pedro en este momento está encarcelado. Está encarcelado por predicar la palabra, algo que no es nuevo para él. Ya lleva siendo perseguido por mucho tiempo.
la iglesia en general está siendo perseguida. Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado a espada, nos dice unos versículos antes. Entonces vemos a la iglesia siendo totalmente atacada y perseguida desde un punto de vista muy agresivo, desde un punto de vista muy violento. Y vemos cómo este hombre, Pedro, que es un referente, un discípulo de Dios directo, vivió con Jesús por 3 años, encarcelado en este lugar, sin poder tener acceso a visitas, seguramente, sin poder tener acceso a todo lo que hoy capaz se podría tener. Y vemos a este hombre, no solamente es que estaba encarcelado, pero tenía guardias, cuatro grupos de 4 guardias que lo cuidaban constantemente todo el día. El hombre no podía descansar en paz o estar un momento solo porque tenía a 2 guardias al lado de él con cadenas. O sea, el hombre estaba siendo azotado en un lugar seguramente húmedo, oscuro, en un lugar donde capaz habían todo tipo de bichos, olía mal seguramente. Estaba en uno de los peores lugares que podría estar una persona. Y ese hombre, ahí, Pedro, me encanta porque él no lo vemos haciendo como yo, tratando de ganarme el favor de los guardias, suplicando a los guardias que lo liberen, suplicando a los guardias que le dieran comida, suplicando a los guardias que por favor le tuvieran más paciencia y por favor que lo liberaran o que hablaran con Herodes o el encargado que fuere. Lo vemos a Pedro dormido, nos dice la Biblia. Este hombre, sabiendo cómo está en la situación, yo no pegaría ni un ojo. No podría estar durmiendo en tal situación. Estaría tratando de ganarme el favor de los guardias, hacer algo para poder salir de ahí y volver a mi vida. Pero vemos a este hombre totalmente, no sé si en paz, pero no haciendo lo que yo haría. Lo vemos durmiendo. Y hay una parte en la Biblia que quiero leer ahora y dice en Hechos capítulo 12, versículo 7, dice: de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de su muñeca. Las cadenas cayeron de sus muñecas. Vemos acá algo que me encanta. Y porque lo leemos tan rápido, lo pasamos por alto tantas veces. Pero hay un mensaje tan profundo en este versículo. Y quiero llegar, espero que Dios a través de esta palabra pueda hablar, no solamente como me habló a mí, pero que pueda hablar poderosamente. En Hechos capítulo 12, versículo 7 dice: de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel entró y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Pensamos que si hacemos lo suficiente, Dios va a responder. Pensamos que si yo ayuno, pensamos que si yo pongo mi casa en orden, Dios va a responder. Y sí, obviamente va a responder, porque está viendo que lo estamos buscando. Pero acá vemos todo lo contrario. Vemos a un hombre que está dormido. Vemos a un hombre que no está peleando por su vida, no está negociando con los guardias por su vida, por su libertad. Está totalmente, no sé si entregado, pero está totalmente a disposición de lo que venga. Él sabía lo que iba a suceder mañana. Sabía que lo iban a llevar a un juicio donde lo iban a asesinar. Y el día antes, horas antes, él está durmiendo. Cuando buscamos de Dios nosotros, la presencia de Dios en ese lugar no vino porque él oró, no vino porque él lo buscó, vino porque habían otras personas orando, habían otras personas perseverando.
No lo dice en este pasaje, pero lo dice en el versículo 5. La iglesia primitiva en ese momento era una iglesia con problemas, sí, pero una unión tenía esa iglesia. Y vemos cómo esta iglesia siendo atacada constantemente, uno tras otro, discípulos que se mueren, gente que capaz está siendo encarcelada, gente que capaz los maltratan o se burlan de ellos. Sin embargo, vemos acá que la iglesia oraba fervientemente por Pedro. ¿Y qué hacía Pedro? Dormía. Pedro dormía. Y por eso hablaba al principio, si vos mañana no puedes estar acá, en tu casa, en el lugar donde estés, orá. Apartá un momento y orá por los líderes, por los pastores, por cada hermano que tenés a tu lado. Porque a través de tu oración, que aunque no lo creas, tiene poder, igual que cualquiera de nosotros, pueden desatar cadenas, maldiciones. Este hombre dormía, pero la iglesia de rodillas oraba. Y dice, el milagro empieza con su presencia. El ángel aparece instantáneamente. Se ilumina la celda de donde estaba Pedro. Se ilumina la celda, y no solamente se ilumina la celda, pero podemos ver una de las cosas tan poderosas que dice así: la obediencia es lo que activa lo que inició Dios. ¿Qué inició Dios? Podemos verlo acá. Dice, el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. La secuencia natural, o la secuencia que podría ser mucho más linda, podría ser: el ángel aparece, lo desata y lo levanta, y Pedro, ¿qué pasó acá? Un ángel vino, me desata y voy corriendo. Pero no, sucede todo lo contrario. Viene el ángel, se aparece, lo despierta a Pedro y dice, levántate, Pedro, levántate donde estás. Pedro se levanta, y ahí es en ese momento, cuando él toma esa decisión de levantarse, que las cadenas se salen, que las cadenas son rotas y se les cae de las muñecas. No es que aparece la presencia de Dios y te saca el problema y ahora vos puedes irte, sino que Pedro toma la decisión de obedecer el mensaje de Dios traído por el ángel. Se levanta de donde está con las fuerzas que tiene, y ahí, en ese momento, se es desatado, es liberado de ese momento. Muchas veces nosotros, y me incluyo, queremos que desaparezcan los problemas, desaparezca todo para así poder iniciar mi camino con Dios. Yo quisiera ser un excelente guitarrista, pero no quiero practicar lo suficiente para poder hacerlo. No quiero levantarme lo suficientemente temprano para poder organizar mi vida. Quiero que mi vida se organice, así me puedo levantar temprano. Muchas veces nosotros priorizamos situaciones en nuestra vida pensando de que alegramos a Dios, cuando en realidad Dios nos está mandando que cambiemos nuestra forma de ser. Pedro, si no se hubiera levantado, seguramente esas cadenas no se hubieran caído. Y muchas veces nosotros, y yo también me incluyo, espero a que esas cadenas se caigan para poder dar el movimiento de fe, para poder dar el siguiente paso, porque no me voy a mover hasta que esas cadenas se caigan. Y esa es una palabra tan poderosa que me dio Dios, porque es tan simple como obedecer. Es tan simple como obedecer lo que Dios me manda hacer, para así poder recibir la bendición. Pero me niego constantemente a hacerlo. Me niego constantemente porque hasta que no aparezca lo que yo quiero, no voy a dar el siguiente paso. ¿Y quién soy yo para dar esa orden? ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer? El ángel aparece ahí y Pedro ni siquiera estaba orando.
Ni siquiera estaba clamando, o por lo menos la Biblia no me lo dice. Eran las otras personas que oraban por él. Aparece ahí, sin embargo, él toma la decisión, la misma que tomó cuando Jesús le pidió la barca: obedecer. Obedecer. Toma la decisión de obedecer, y es ahí, en ese momento, donde las cadenas son rotas. En tu vida y en la mía. Tenemos problemas, tenemos circunstancias en las que si no obedecemos el llamado, si no obedecemos lo que Dios manda, ¿a dónde manda Dios? A la Biblia. Si no obedecemos la palabra de Dios, lo siguiente no va a suceder. Por más esfuerzo que ponga de mi parte, por más fuerzas que gaste, por más sudor, por más sangre que haya, no va a suceder, porque la obediencia es lo que activa lo que Dios ya inició. El que inició que Pedro, fuera liberado. Pero para que eso sucediera, Pedro tenía que levantarse y obedecer al ángel. Capaz en tu vida tenés un problema, así como yo tengo la mía, en la cual lucho constantemente y peleo con demonios todos los días. Aunque no los vea, peleo con ellos. Y tengo problemas en mi mente, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en mi familia, tengo problemas de todo tipo, sabor y color. Pero si mi carne no obedece lo que mi alma quiere, que es adorar a Dios, como decía David: oh alma mía, adora. Aunque mi carne no quiera, adora. Aunque mis tentaciones me estén volviendo loco, adora. ¿Por qué adorar en momentos de situación crítica? Porque es ahí donde se rompen las cadenas. No se van a romper si vos no abrís tu boca. No se van a romper si vos no doblás rodillas. No se van a romper si vos no ayunás, no orás, no ponés la palabra de Dios en primer lugar. No se va a romper. Si vos no obedecés, si nosotros no obedecemos su palabra, los milagros no van a suceder. El avivamiento en tu vida no va a suceder si esto no está en primer lugar. Si esto no lo obedecemos. Es así de sencillo, es un paso tan fácil, pero tan difícil para dar, porque parece que Dios juega en contra muchas veces. A Dios no le gusta lo que a mí me gusta. A Dios le encanta mi adoración, pero a mí ya con 20 minutos ya me cansa la adoración. Ya con 10 minutos ya se me acabó todo el vocabulario santo que tengo y no sé qué decir. Entonces, si no doblego lo que yo quiero y me postro a la presencia de Él y entrego mi corazón por completo, ¿vos pensás que esas cadenas se van a romper de verdad? Dios quiere que seamos libres, sí, pero también necesita que obedezcamos su palabra, que obedezcamos su llamado, que obedezcamos su orden y sus mandamientos. Si no, no funciona. No funciona, Gabriel, no funciona, Emanuel. La iglesia fervientemente oraba. No me decía la iglesia cuestionaba al gobierno. No me decía la iglesia salía a la calle a protestar que liberen a Pedro. Como dice, que liberen a Willy. No, que liberen a Pedro. No salía a la calle a criticar a los demás, a hablar mal de Pedro. Pedro está ahí porque empezó a hablar mal, empezó a predicar. Si no hubiera hecho eso, no hubiera estado ahí. No empezó a criticar, empezó a orar. Empezó a hacer lo que fue llamada a hacer. A romper cadenas, a romper ataduras. A eso fue llamada la iglesia, a juntarnos como hermanos, a juntarnos y poder orar para que estas cadenas fueran liberadas. No fue criticado, fue ferviente. Si la iglesia no se une, si la iglesia no aparece en primer lugar Dios, no va a suceder el milagro.
La pastora la otra semana predicaba cómo aparecía Pedro de la nada y la gente no entendía, ni siquiera los mismos que oraban fervientemente no entendían. Porque a veces no entendemos el poder que tienen nuestras palabras, tanto para bien como para mal. Y ni que hablar para mal. Porque pensamos que un Dios te bendiga es un saludo nomás. Pero lo que se desata espiritualmente a través de ese Dios te bendiga, no nos damos cuenta porque no podemos ver lo que hay alrededor. Pero si se nos fuera sacado el velo y viéramos lo que Dios ve, el mundo espiritual que hay alrededor, lo que hizo ese ángel en ese cuarto, rompiendo esas cadenas. ¿Vos pensás que Satanás estaba feliz con eso? Lo que sucedió después de ahí hizo que la gente se multiplicara, que el mensaje de Dios se multiplicara y se expandiese. Pero a causa de una iglesia unida y de una obediencia de parte de este hombre. Yo no soy nadie ante los ojos de Dios, simplemente una vasija de barro. Pero si yo puedo hacer algo en esta vida para que a través de mí puedan llegar más personas al Evangelio, ¿quién soy yo para negar eso? Las cadenas no se rompieron cuando Pedro oró, porque ni siquiera la Biblia me dice que Pedro oró, estaba durmiendo. No se rompieron cuando Pedro intentó tratar de ganarse a los guardias, porque ni siquiera hizo eso. Se rompieron cuando Pedro obedeció y se levantó. Salió de ese pozo, agarró su ropa y huyó de ese lugar oscuro, con cadenas, con guardias. Agarró sus cosas y huyó. Pedro no negoció su libertad, ni la compró, y tampoco la mereció, pero sí respondió al llamado. Dios tenía un plan para él, y ahí no era el fin. Él todavía tenía que seguir. Emanuel, todavía no es el fin. Todavía no es... Dios tarda la venida de su Hijo. Por misericordia todavía. Para aquellas personas que todavía no han escuchado la palabra. Que no seamos nosotros quienes neguemos a Dios constantemente, una tras otra, menospreciando su sangre en la cruz derramada, menospreciando lo que Él hizo por nosotros. La pregunta que te hago es, ¿nos vamos a levantar o nos vamos a quedar tirados esperando a que se desaten las cadenas solas? La presencia de Dios inicia el proceso, pero la obediencia es la que desata la libertad. Si yo no soy obediente, no va a suceder lo siguiente. Si mis padres no hubieran aceptado a Dios, yo no lo hubiera conocido seguramente. Si yo no lo hubiera conocido, yo no hubiera podido ayudar a muchos a los que prediqué. Y así capaz en tu vida también. Si no hubieras llegado a Dios, ¿qué hubiera sido de ti? De cada uno de nosotros. La palabra de Dios no es selectiva, no es solo para algunos, es para todos. Pecadores y santos. Pecadores y aún más pecadores. Hijos. Para toda la creación. Pero sos tú y soy yo el que decide al final si aceptar al Señor como nuestro Salvador.
y tomar la decisión de seguirlo. La libertad viene por obediencia. A veces parece todo lo contrario. Quiero ser libre, no quiero estar bajo la atadura de ningún líder, no quiero estar bajo la atadura de Dios, quiero ser libre con mi vida, no quiero hacer nada que me niegue mi libertad. Pero no podemos estar más libres en esta vida, más bendecidos en esta vida, que cuando elegimos servirle a Él. No hay una libertad tan hermosa que esa. Y si la iglesia junta se dedica a orar, se dedica a ayunar, se dedica a estar juntos en momentos de agonía y también en momentos de felicidad, no hay diablo que pueda superar. No hay diablo que pueda venir y derribar lo que Dios construyó. Pero eso depende de la obediencia de cada uno de nosotros. Si nos prestamos para hablar mal, si nos prestamos para hacer cualquier cosa que afecte el testimonio de Cristo en esta tierra, el día de mañana tendremos que responder cuando nos toque el tiempo. Y que no seamos cada uno de nosotros, que no seamos, no, yo no hice eso, no fui yo. Porque va a saber Dios lo que hicimos. Él sabe lo que hiciste, Él sabe lo que hice. Cuando nadie me miraba, en mi cuarto, en mi trabajo, con mi familia, Él sabe todo. Así que si hay algo que te tienes que llevar hoy, que sea la obediencia de Dios, que sea que a través de la obediencia somos libres. Amén. Me gustaría si nos podemos poner de pie y tomar un momento. Ya nos vamos a ir de este lugar, pero su presencia sigue acá. Su presencia está acá en medio de nosotros. Si tú quieres pasar adelante, pasa. Si quieres quedarte ahí, a donde estés. Pero toma este momento para poder primeramente agradecer a Dios por una nueva oportunidad de estar acá. Y en segundo lugar, para pedir perdón. Porque cada uno de acá hemos fallado una y otra vez. Hemos fallado constantemente. Hemos negado a Cristo constantemente. Hemos estado desobedeciendo a lo que Él pide, que es amar al prójimo, que es predicar de su palabra, que es vivir en santidad. Yo lo he hecho. Pero Dios es tan misericordioso que una nueva oportunidad tengo. Y hoy delante de Él tenemos este momento. Si vos estás hoy acá, que no sea en vano. Levanta tu voz ahí donde estás y levanta una adoración hacia el Rey, el único que dio la vida por ti, el único que te puede salvar y te puede rescatar de donde estés, el único que te ama de tal manera que entregó a su único hijo en esa cruz.